Vivimos en tiempos donde muchos se sienten desconectados de Dios. También quiero decirles, hermanos, comenzando esta mañana, que la Biblia está en nuestras manos. A ver, alcen su Biblia todos, por favor. Espero que este mes todas la traigamos. Esa es la tarea. Pero no siempre está en nuestros corazones. Esta mañana quiero comenzar con un poco de pesar sobre mi propia generación, porque somos la generación con más Biblias, pero no la generación que más escuche la voz de Dios. El pastor Kevin DeYoung escribe un libro interesante diciendo que somos la generación con mayor acceso a la información. No sé si los hermanos, espero no ofender a nadie de los hermanos viejitos, pero hoy en día hay una revolución tremenda tecnológica que se le llama la era de la inteligencia artificial. Hay por ahí un aliado muy interesante que se llama ChatGPT. Y la información está, hermanos, a un dedo. Antes, ciertamente, nuestros padres y las generaciones pasadas no tenían tanto acceso a la información que tenemos. Hoy, si tú tienes una duda y tienes un celular, coloquialmente decimos, ya la hiciste. Hay demasiada información. Me gusta mucho ver algunos artículos, algunos programas de cuántas descargas de información hay por segundo. Y es impresionante. Sin embargo, Kevin DeYoung dice, aunque somos la generación llena de mayor información de todos los tiempos, no por eso somos la generación más sabia. De hecho, dice Kevin DeYoung, es alarmante que somos la generación más preparada, pero la generación que más cosas absurdas ha hecho. Wow. Entonces, hermanos, tener demasiadas Biblias no nos da sabiduría, porque también no basta con tener la Biblia si no la leemos. Yo aquí traigo y lo enseño, porque no estamos peleados con ChatGPT. Espero que vengan al taller, estamos con la expectativa, ¿no? No estamos peleados con la inteligencia artificial. Por supuesto que no. De hecho, alguien un día me criticó por subir con mi tablet, ¿no? Pero son herramientas que utilizamos. Son medios que utilizamos nosotros, pero en la Biblia tú puedes tener más de 100 versiones. Hay una excelente aplicación que se llama YouVersion o Tu Versión, y puedes tener a la mano lo que daría Calvino, óigame usted, lo que daría Lutero, porque en un solo clic tener tantas Biblias. Ellos tenían que pasar muchas cosas. Sin embargo, hermanos, lo triste es que tenemos, a ver, ¿cuántos tienen celular? Ahora unos van a decir, yo no soy de esas cosas, van a decir ahorita, ¿no? Pues yo decía que me sorprendo porque la abuela de mi esposa ya tiene Facebook y ya por ahí hace sus TikTok, ¿no? Hermanos, tenemos tanto acceso a la Biblia, pero aún así no la leemos. Pero habrá alguien que la lea, y debo decirte que no basta con leer la Biblia, sino que lo interesante es oír su voz a través de ella. Hermanos, hay gente que utiliza la Biblia como un amuleto. Ustedes saben que yo soy cinéfilo y una vez me sentí mal porque no sé si lo hicieron porque iba a llegar el pastor, pero un hermano había pasado anteriormente y tenía su plasmota, ¿no? Su plasma, su televisión enorme. Y cuando yo llegué a visitarlo, en el lugar donde estaba la plasma estaba una Biblia abierta, grandota, ¿no? O sea, hay gente que piensa que la Biblia es un amuleto, la deja ahí al lado de su cómoda, ¿no? Bueno, hoy ya ni siquiera eso, porque lo que queda a tu lado es tu celular, ¿no? Pobre si el celular se queda abajo, ¿no? Porque nos morimos si no tenemos el cel ahí. Sin embargo, hermanos, hay gente que tiene la Biblia y se la compra de pasta grande, extra grande, pero nada más es un adorno. Pero también hay gente que la lee, hermano,
y sigue igual. Por lo menos yo felicito a los que hoy trajeron su Biblia. Felicidades, hermanos. Los que no lo trajeron, no vayan a decir, es que en el cel viene. Yo voy a ponerles de tarea que este mes y toda la vez traigan su Biblia física por testimonio. Hermanos, somos la generación con más recursos. Escucha esta frase. Somos la generación con más recursos bíblicos. ¿Cómo me cala esto? Y lo voy a tomar fuerza otra vez. Somos la generación con más recursos bíblicos, pero no somos la generación más deseosa de oír la voz de Dios. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios ya no tiene deseo de oír la voz de Dios? El texto del primer libro de Samuel, capítulo 3, nos muestra un tiempo de profunda apatía espiritual, donde la corrupción religiosa alcanzaba las nubes, pero la indiferencia espiritual, dicen los biblistas, y lo dicen en una especie antropomórfica de poner un poco de sentimiento humano, porque creo que el plan de Dios era terminar el canon de las Escrituras. Pero dicen los biblistas que la apatía de esta generación casi llevó a Dios a parar su revelación por completo. Déjame desmenuzarte un poquito esto. Mis alumnos de escuela de formación cristiana están aprendiendo que la Biblia no apareció del cielo forrada con un papel de celofán diciendo, ¡ahí les va la Biblia! La Biblia no apareció así. La Biblia estuvo construida por la inspiración de Dios, exhalada por el Espíritu Santo, en un periodo de miles de años, alrededor de 40 escritores, donde Dios no violentó la vida del escritor, pero era Dios quien revelaba. Hoy ya no creemos en revelaciones ni visiones porque el canon está cerrado. La palabra de Dios es perfecta, completa, y ya no necesito nada más que la palabra. Pero hermanos, en ese periodo de años Dios estuvo escogiendo a hombres para darles la palabra, pero en el tiempo de Samuel llegó un momento en que Dios tomó una pausa porque no había interés, ni deseo, ni ganas de oír la voz de Dios. En medio de ese contexto, Dios levanta a un niño pedido por Dios, llamado Samuel. Y déjame darte un dato hermenéutico. La Biblia no solamente se trata de una mujer que estaba estéril y Dios le dio un gran niño. La palabra de Dios trasciende eso. Dios levantó a un niño para ponerle un corazón dispuesto a oír su voz para continuar la revelación divina. ¿Escuchas esto? Porque a veces nos podemos dejar llevar por el milagro de Dios abriendo la matriz de Ana y dándole un hijo, pero en el plan de Dios es levantar a un niño con una madre que lo entrega para que continúe la revelación y hoy tengamos la palabra de Dios de manera completa. Hermano, la Biblia no es una especie de relatos milagrosos nada más para apantallar, tienen un propósito. Y ese propósito es que Dios levantó a una madre, y vaya que nos va a enseñar mucho hoy esta familia, para que Dios continuara la revelación de su palabra. Hermano, dice el pastor Martin Lloyd Jones, escucha, la mayor tragedia no es que el mundo ignore la palabra, sino que la iglesia trate la palabra como algo opcional. Déjame en esta mañana darte 2 puntos en esta narrativa. El primero de ellos, hermano, lo vemos en el versículo 1, y por favor te pido que vayamos al primer libro de Samuel, capítulo 3, y leamos todos el versículo 1. Leamos, por favor, iglesia, está en la pantalla. 1, 2, 3. Cuando yo escuché por primera vez esta palabra, a mí me impactó. Y déjenme decirles, hermanos, que esa palabra, ese texto se marcó tanto en mi mente y en mi corazón, que ahí está impregnado, porque es tan fuerte y triste
y yo decía que hoy traigo mucho pesar. Dice, y el joven Samuel ministraba a Jehová en la presencia de Elí. Y vean lo que viene a continuación. Y la palabra de Jehová escaseaba. Yo estuve luchando en la semana porque quería poner este sermón cuando la palabra de Dios escasea. ¿Qué pasa cuando Dios ya no quiere hablar al mundo? Cuando Dios guarda silencio. Y insisto nuevamente para que vengan a Escuela de Formación Cristiana. Esta mañana mis alumnos aprendieron que entre el Antiguo y Nuevo Pacto hubieron 400 años de silencio. Y fue la etapa más triste de la historia. Porque la palabra de Dios trae vida, y lo veremos esta tarde, es creativa. Hermano, el mundo se sostiene con el poder de la palabra. Si Dios por un momento le dice al sol, hazte un lado, el sol se quita y hay un colapso. La palabra de Dios sustenta, hermano. Dios es espíritu. Hay quienes se imaginaban a los dos elefantes, ¿no?, sosteniendo al mundo. ¿Se acuerdan de esa apertura filosófica o existencial? Hay quienes piensan que Dios está sosteniendo con sus manos al mundo, o por lo menos cuando escuchábamos ese cantito, ¿no? Dios tiene a todo el mundo en sus manos. Pero Dios no tiene manos. Dios no es una persona, Dios es espíritu. Y la palabra, su voz, sostiene al cosmos. De tal manera, hermanos, que en este momento nosotros estamos teniendo vida. Pero cuando Dios deja de hablar, hermano, hay muerte y caos. Qué triste es cuando Dios guarda silencio. Y hermanos, es una generación que va a pasar a la historia por ser una generación perezosa espiritualmente. Lee en casa, hermano, el capítulo 2. Tú te vas a dar cuenta cómo el pueblo del Señor estaba sumido en la tristeza. Ofni y Fines, hijos de Elí, un padre miedoso de sus hijos, hijos que han usurpado el liderazgo y además están llevando los diezmos, ¿no? Lejos esté de mí y de mis hijos. Pero Ofni y Fines se vestían de sacerdotes, agarraban las cosas, y hermano, la gente comenzaba a hablar y decía, ¿ya vieron a los hijos de Elí? El único liderazgo que existía, y él les tenía miedo. Ellos decían, ¿qué me importa la palabra de Jehová? Hermano, cuando no se escucha la voz de Dios, lo que hay es decadencia y caos. Pero en medio de ese tiempo tan duro, escaseaba la palabra. No había visión con frecuencia. Qué triste, hermanos. Pero aún más triste lo que te voy a enseñar esta mañana. Escucha, dile al de tu lado, escucha lo que va a decir el pastor. Ay, no escuché a nadie. A ver, díganle. Ahora escúchenme. El juicio de Dios para una generación que no tiene deseos de oír su voz es que Él ya no habla. Hermano, Dios guarda silencio con un corazón que no lo quiere oír. La revelación era poca no porque Dios había cambiado, sino porque el pueblo ya no tenía deseo de meditar en la palabra. El sacerdote tenía que ser conocedor de la ley, y estos tipos ya no hacían caso a la palabra. Especialmente el Levítico, cuando vas a ofrecer sacrificio, toma la grosura, es decir, hay un poquito para los líderes cuando agarran, ¿no? Pero ellos agarraban lo mejor, la carne, es decir, estaban ignorando la palabra de Dios. Pero cuando Elí les dijo, oigan, les dice este papá, cuando se peca contra el hombre hay perdón. Escuchen esto. Pero ¿qué perdón habrá contra el que peca contra Dios? Hermano, Dios ejecuta su juicio y Él ya no le da revelación ni palabra a esas personas. Quiero señalarte 4 textos rapidísimo de cómo Dios en su juicio, cuando un pueblo no quiere oír su voz, Él guarda silencio.
Salmo 74:9. Ya no vemos nuestras señales. Ezequiel 7:26. Buscarán visión del profeta, pero no la habrá. Amós capítulo 8, versículo 11 y 12. Enviaré, escuchen esto, hermanos, enviaré hambre, pero no de pan, sino de oír la palabra de Jehová, y no habrá profeta quien les dé palabra de lo alto. Miqueas 3:6. Ese me encantaría que lo leyéramos todos. Miqueas capítulo 3 versículo 6. Por cierto, Miqueas está ahí en la Biblia, ¿eh? Miqueas capítulo 3 versículo 6. Una, bendita tecnología, una, porque unos ya estaban llegando a Judas y no encontraban. A ver todos, una, dos, tres. Se os hará de noche sin visión. ¿A quién le gusta estar a tientas? Esta semana mi esposa me pedía que oráramos por alguien porque la diabetes te va atacando, te va carcomiendo, de tal manera que va acabando con tu cuerpo, con tus miembros. Y hermanos, platicando con mi esposa, yo decía, yo creo que lo que menos quisiera, porque a veces hasta nos ponemos en esas pláticas de escoger qué no queremos, ¿no? Yo todo, a lo mejor en silla de ruedas, pero no, que no me quite la vista el Señor. Aunque Dios ya me dio una lección, ¿verdad? Pero ¿te imaginas caminar sin visión? ¿Te imaginas caminar a oscuras? Y valoro y amo a las personas que han aprendido a hacer las cosas sin la vista. Dice el Señor, para una generación que no quiere escuchar mi voz, voy a dejar que continúen, pero su vida será una vida en oscuridad. Hermano, una familia que camina sin la voz de Dios, una familia que no tiene como centro la lectura de la palabra, es una familia en oscuridad. ¿Se dan cuenta de esto, hermanos? Este viernes aprendíamos con los hermanos que el Señor endureció el corazón de Faraón. Pero algo que yo enseñé a los hermanos no es que Dios le dijo, a ver, te voy a poner duro tu corazón. No, simplemente Dios dejó que ese corazón continuara en su dureza, ¿se acuerdan? Porque yo endureceré al que yo quiera endurecer, tendré misericordia del que tenga misericordia. Y no es que Dios haga tu corazón duro, sino que te deja ir en la naturaleza de tu propio corazón. Hermanos, ¿ustedes creen que leer la Biblia es fácil? A ver, sinceramente, hermanos, ¿qué es más fácil? ¿Aventarnos una serie de 3 horas o sentarnos a ver la tele? Ya por eso HBO, no sé si debo decir marcas, aprendió a decir un capítulo diario. Y aún así ahí estaba la gente viendo el Chespirito, ¿no? Rompió todos los récords esta semana. La serie del Chespirito, la serie más vista de todos los tiempos de HBO. Y aún así, hermano, sacaban un capítulo por mes. No les digo que lunes porque van a pensar que caí en esa tentación. Pero hermano, leer la Biblia, peor si lo quieres leer ya a las 11 de la noche, ¿no? Porque tu conciencia te dice hay que leer la Biblia. Hermanos, escuchen lo que les voy a decir. Por naturaleza nos cuesta las cosas del Espíritu. Peor venir a la escuela de formación cristiana. Ese pastor puso aquí una legislatura 9:50. ¿A poco él no descansará el domingo? Cuesta, hermanos. Lo triste, hermano, es que si tú no tienes deseo, el Señor va a dejar que continúes en esa apatía. Y ya no te va a pesar no venir al culto por la tarde, ya ni se diga el culto de oración, menos el culto de estudio bíblico. Hermano, qué tristeza me da
que habrá personas que van a pasar años en la iglesia sin nunca venir a un estudio bíblico. Qué tristeza me da de personas que se llaman discípulos de Jesús y no entienden que la escuela dominical es escuela. Yo vengo triste esta mañana porque debemos venir a Dios arrepentidos diciendo: Señor, tal vez mi apatía, mi desgana es tu juicio sobre mi vida. Tal vez me has dejado continuar y ya no me duele que me digan que hay que leer la palabra. Somos la generación que menos lee la palabra. ¿No te da tristeza? Necesitamos un avivamiento. Necesitamos una generación que tenga deseos de oír la voz de Dios. Seamos la diferencia en medio de una cultura donde prefiere estar en otro lugar. Hermano, somos cerca de 200 miembros, pero yo le digo al Señor: yo no quiero más miembros. Quiero personas que me digan: pastor, ¿a qué hora va a ser el estudio el viernes? Pastor, ¿a qué hora comienza el culto de oración? Pastor, ¿hay que venir por la tarde? Hermano, la centralidad del culto es la voz de Dios. Ahora, sinceramente, hermanos, ¿no les ha pasado a ustedes que quién quiere estar con el que yo siempre le pido paciencia? Porque una de mis labores como pastor es escuchar. Pero hay hermanos que se la pasan hablando de ellos todo el tiempo, y a veces tú vas mal y lo que único que quisieras es: ¿y usted cómo está? Pero ya pasó media hora, ¿no? No sé si ¿y usted cómo está, no? Ya cuando estábamos despidiendo, ¿no? O sea, ¿quién quiere estar con quien no te deja hablar? Hermano, nuestra apatía a la palabra, Dios dice: voy a dejar que sigas ahí. ¿No me quieres escuchar? Solamente hablas de ti, hermano. Pero cuando estamos en problemas, ¿cómo somos? Cuando tenemos que pedir al Señor, ¿no? Hermanos, tenemos la tendencia a llevar nuestra lista de intercesión, a pedir y pedir y pedir. Hermano, los alumnos de Escuela de Formación Cristiana han aprendido una comunicación eficaz, ¿verdad, hermanos? Una comunicación efectiva donde Dios, miren, hermanos, la oración se trata de que Dios me habla y yo le respondo. ¿Y cómo Dios me habla? Cuando hablo la palabra. Hermano, de verdad yo oro que nuestra iglesia no sea juzgada por el silencio de Dios, sino que levante a esta generación. Y de eso se trata esta serie. Necesitamos un avivamiento. Y un avivamiento comienza por decir: Señor, levanta tu juicio de mí, porque a veces pasan meses y no leo la Biblia. Me acuerdo que hay que llevar la Biblia el domingo, pero como también me da flojera, la llevo en mi celular. Hermano, que la gente vea allá afuera que tú amas la palabra, pero no como un simple acto religioso, porque tampoco quiero que el próximo domingo vengan con su Biblia bien nuevecita, ¿no? Lo que yo quiero, hermanos, es que tengamos un deseo ferviente por oír la voz de Dios. Punto número 2. Dios llama a los que tienen un oído atento. Versículos 2 al 10. Y déjame tejerte esto rápido porque ya lo conoces. Samuel dormía cerca del arca. Qué maravilloso cuadro. Y en la quietud de la noche Dios lo llamó 4 veces. Versículo 4, 6, 8 y 10. Ahora, llega un momento, hermanos, que cuando no nos acercan a la voz de Dios, ya no reconocemos su voz. No sabemos cuándo Dios nos habla. Y eso incluso pasó con Samuel, a pesar de que está en el templo, porque la palabra de Dios escaseaba. Ya era desconocida la voz de Dios. Hermano, él no conocía la voz de Dios, pero tenía un corazón dispuesto. ¿Cuántos hijos Samueles no queremos, no? Hermano, lejos de su casa, pero atento, servía al Señor. La palabra me encanta cómo comienza, porque dice: en los días que ministraba un niñito de 8 años, ya estaba sirviendo en el templo. Pero en su servicio en el templo, hermano, de pronto escucha una voz
y él la confunde con la de su padre espiritual llamado Elí. Hermanos, esto me impacta porque no es mito. Oremos porque nuestros hijos tengan un corazón dispuesto y servicial. No que hoy casi hay que pedirles permiso, ¿no? Va, hermano, y Samuel se para en la noche y le dice: habla, aquí está. ¿Qué quiere mi Señor? Durante 4 veces. Y durante las 3 veces, hermano, él va y Elí dice: no fui yo quien te llamó, regresa. Pero yo no veo aquí a un Samuel que diga: ay, no me deja dormir este hombre, si de plano me tiene todo el día limpiando los instrumentos, ¿no? No, yo no veo a él así. Decía uno de mis hermanos, ¿no? Espero no le digan a mis papás: solo yo, era su canto, ¿no? Solo a mí, ¿por qué no mandan a los demás? Este hombre está dispuesto. Este niño está dispuesto. Y hermanos, Dios le da qué disposición, qué actitud. Marca la diferencia entre los hijos reales de Elí, Ofni y Fines, necios, hombres con una actitud de hacer lo que quieren. Hermano, déjame decirte esto: si tú no les enseñas a tus hijos a oír la voz de Dios, cuando sean grandes la van a ignorar y van a hacer lo que quieran. ¿Y sabes qué? Dios los va a juzgar. Porque la profecía que Dios le trajo a Samuel le dice: Samuel, el pecado que han hecho los hijos de Elí no tiene perdón. ¿Lo escucharon en el último versículo que leímos? Ningún sacrificio. Ahora, Elí entiende que Dios está a punto de hablar. Va a levantar a un nuevo profeta, tan solo de 8 o 10 años, dicen los escritores. Y Elí le dice: ¿sabes qué? La próxima vez que escuches esa voz, dile: habla, Señor, que tu siervo oye. Versículo 10. Hermano, y en esa 4ª ocasión que Dios vuelve a hablar: Samuel, él en obediencia dice: habla, Señor. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla. Qué corazón, hermanos. Habla, que tu siervo oye. ¿Qué tanto tienes un corazón así? ¿Quién se levantó esta mañana desesperado diciendo: tengo que ir a oír la voz de Dios? Tengo que escuchar la voz de Dios. Habla, porque tu siervo oye. ¿Qué tanto cultivamos el hábito de escuchar la voz de Dios en su palabra? ¿Damos el espacio al silencio, a la meditación, a la oración atenta para oír de manera audible la voz de Dios? Richard Foster, en su libro Alabanza a la Disciplina, él dice: el enemigo de nuestra era es la premura, la urgencia y el estrés. El enemigo se especializa en una cosa: mantenerte ocupado. Si él te mantiene ocupado, habrá ganado la batalla. Hermano, Cartas del diablo a su sobrino, escrita por C.S. Lewis. Dice un demonio siendo capacitado por Satanás: hazle ver que no es tan importante apartar un tiempo para oír la voz de Dios, pero preséntaselo de manera sutil hasta que llegue un momento en su vida que ya ni siquiera voltee a decir: habla, que tu siervo oye. Necesitamos urgentemente decir: Señor, dame una actitud como la de Samuel. Que no pase un día en la que yo diga: habla, porque tu siervo oye. Hermanos, escuchar la voz de Dios, escuchen esto, escuchar la voz de Dios no solo tiene que ver con leer la Biblia. Porque sinceramente, hermano, yo le explicaba esta semana, hay quien conoce la Biblia de pasta a pasta y aún así sigue igual. Hay quien
también lee la Biblia todos los días, pero no escucha la voz de Dios. Sigue su corazón igual. Hermano, tenemos que aprender a oír la voz de Dios a través de una comunicación eficaz. Debo aprender a depender de la iluminación del Espíritu Santo para entender su voz. Y perdóneme que esté muy emocionado, pero me encantaría que el Espíritu te avive y el próximo domingo vengas a Escuela de Formación Cristiana. Los alumnos, hermanos, los alumnos de Escuela de Formación Cristiana, y aquí están muchos de ellos, todos los domingos le entregan a su maestro una libreta donde están leyendo su Biblia todos los días. Y reciben la firma de su maestro. Están rindiendo cuentas, pero ellos, no los voy a poner ahorita a examen, pero ellos aprendieron algo. Para oír la voz de Dios se necesitan 4 cosas. Número 1, un lugar. Yo como pastor les dije, a ver hermanos, díganme cuál va a ser su lugar para oír la voz de Dios. Les dije, lo más lejos del celular y de la tele. ¿Se acuerdan, hermanos? Allá en su aposento alto. Número 2, un horario. La tiranía de lo urgente. Hermanos y hermanas, ¿hay cosas que hacer esta semana? Muchísimas. No dejes que el tirano urgente te robe lo más importante. Aparta un horario para leer la Biblia. Número 3, hermano, tienes que tener un método. Los hermanos aprendieron a dominar el método devocional. Ellos han aprendido a oír la voz de manera audible. Han aprendido a discernir, hermano, que no solamente basta con leer, ahora tienes que tener un método y un material. Qué bonito. Porque cuando leemos la Biblia, hermano, tenemos que darle el sentido, y lo vamos a aprender durante esta serie. Hermano, leer la Biblia requiere la ayuda del Espíritu Santo, pero también disciplina en un espacio donde podamos. De hecho, hermanos, más al ratito nos daremos con el departamento de liturgia las actividades de este mes. Pero hermano, para oír la voz de Dios tienes que tener estas 4 cosas, pero sobre todo una actitud de oír la voz de Dios. Y sobre todo, amar venir a la casa a escuchar la voz de Dios. Déjame cerrar concluyendo para el evento que nos espera esta semana. Qué triste, hermanos, es cuando no traemos a nuestros hijos al templo, cuando no los traemos a la iglesia. Y yo sé que ustedes ya se cansaron de escuchar esto, pero no importa. Pero no nos cansamos de llevarlos a la escuela secular. ¿Dónde estaba Samuel cuando Dios le habló? ¿Dónde estaba? En el templo, a los pies del sacerdote. Yo pregunto, ¿nuestros hijos están siendo acercados para tener un oído atento a la voz de Dios? Samuel estaba en el templo aprendiendo de Elí. Ana dijo, Señor, dame un hijo, pero en el momento en que tú me lo des, yo te lo voy a dedicar. Y no de eso se trata la vida, hermanos. De tener hijos para entregárselos al Señor. Y cuando tú te desprendes, no vayan a ver esa película de Netflix, ¿verdad? De entregar a sus hijos, bueno, aunque también nos ayudan. Pero es entender que los tenemos para entregárselos a Dios. Y entregárselos a Dios es disciplinarlos para saber que tienen que venir a la casa de Dios. Yo un día hablé con la profesora de mi maestra y le dije, debo decirle que el interés más importante en la educación de mis hijas es su educación cristiana. Y que algunas veces no van a entregar tareas, no estoy incentivando a que sean irresponsables, porque nosotros ministramos en la casa del Señor. Porque mis hijos todo el domingo se la pasan sirviendo al Señor, consciente o inconscientemente. Hermano, tus hijos deben ser dedicados al Señor. Y me encanta porque cuando tú haces esto, Dios te premia con más. Espero que andelen más hijos, ¿no? Porque Dios le dice a Ana, por cuanto entregaste a tu único hijo, yo te voy a regalar otros. Y cómo me recordó ese pasaje a mí, ¿no? Porque dice, te voy a dar 2 hijos varones y 2 mujeres. 5. Y uno estaba en la casa del Señor.
Hermano, trae a tus hijos al templo. Trae a tus hijos a la casa de Dios. Escuchen lo que voy a decir. Traer nuestros hijos a la casa de Dios nos prepara para entrenar su oído y puedan escuchar la voz de Dios en medio de tantas voces. Cuando los alejamos del templo, los estamos entrenando para ser perspicaces y audaces oyendo otras cosas. Me pesa que los niños estén llenos ya a su edad de tantas caricaturas ideológicas, llenas de tantas cosas absurdas. Hermanos, ya no les demos nuestras tablets y celulares a nuestros hijos, porque cada comercial, cada película, cada canción trae una voz y mucha de ella no viene de Dios. Y es bien fácil, yo no los culpo, porque yo estoy en esa batalla y ora por mí, porque es más fácil darle el celular que ponerme a jugar con él y leerle la palabra, ¿sí o no? Me declaro culpable. Los entrenamos y creamos todo un contexto. Escuchen esto, hermanos. Los entrenamos y creamos todo un contexto para oír la voz de la cultura, la voz de la industria, y nosotros mismos ahogamos la voz de Dios. Hermano, ¿cuántas horas recibe instrucción tu hijo de una educación que no es cristiana? 5 horas, y aparte, ¿qué creen? Espero no ofender a nadie, escuelas completas. Si tú le das 8 horas o más a tu hijo en la semana, 5 por 8, y a escuela de formación cristiana hay que llevarle 1 hora si es que llegamos temprano, porque los vamos a dar un ratito allá y ya no los traemos en la tarde. Pregúntale a la hermana Ale cuántos niños regresan en la tarde. Es triste. Ahorita, hermano, me da gusto porque si ahorita nos damos una vuelta y hacemos un video, está lleno arriba y abajo, y me da gusto porque está lleno. ¿Y en la tarde? Pero ¿qué tal en las escuelas? Es decir, ahogamos la voz de Dios. Hermano, el mejor lugar donde pueden estar tus hijos justo ahora es allá atrás. Están oyendo la voz de Dios, y cuánto doy gloria al Señor porque soy un hijo del pacto. Crecí escuchando historias y están ahí metidas en mi mente y en mi corazón hasta el día de hoy. ¿Dónde las escuché? Con mis maestras. ¿Se acuerdan de esas maestras de escuela de formación cristiana? Los que fueron niños. Qué bonito. Pero, hermano, cuando no los traemos al templo, ya no van a... Hermanos, hay muchos jóvenes que ya no quieren venir a la iglesia. Hay muchos adolescentes. George Varna dice que la tendencia que llevamos va a llegar un momento en que platicaba con el hermano Josué y me decía: pastor, fui a Estados Unidos a una iglesia, y creo que fueron varios de ustedes, ¿no? Y él decía: pero cuéntame, hermano, ¿qué vio? Me dio mucha tristeza porque ya puros veteranos, ya puros hermanos de cabello blanco, ya había florecido el almendro, ya no había ningún joven. En Estados Unidos la tendencia es esa. Hermanos, porque no los trajimos desde pequeños, no los entrenamos que este día es día de reposo. Hermanos, si esta mañana tú ya decidiste no venir en la tarde, ten cuidado, porque también eso le estás enseñando a tu hijo, y cuando él va a crecer va a decir: pues mi papá no iba en la tarde. ¿Te das cuenta? Pues ellos ya no iban. Hermano, cuando acerco a mis hijos a la palabra, los llevo al templo. Lo estoy poniendo en el lugar propicio para que Dios le hable. Es el ambiente para que Dios hable en medio de una generación que no quiere oír la voz de Dios. Tal vez te van a decir conservador. Gloria al Señor. Que te tachen de conservador, porque el domingo no se toca. El domingo es decirle a mis hijos: habla, habla, Señor, que tu siervo oye. Necesitamos guardar a nuestros hijos de Satanás, que busca una generación donde la palabra de Dios sea ahogada y ya no tengan deseo de oír la voz de Dios. Lo triste, hermano, es que esa generación experimentará el juicio, porque vendrá un día en que tendrán comezón de oír, pero ya no tendremos la palabra de Dios. Yo ya estoy haciendo mi tarea, la estoy memorizando, porque llegará un momento en que ya no habrán Biblias físicas, porque Dios retirará su palabra
Pero ¿dónde la tendremos? En nuestra mente y en nuestro corazón. Hermano, yo sé que tú amas a tus hijos. Lee la Biblia en casa. Aparta un día, no un día, aparta todos los días de la semana. Apaga las pantallas y entrena a tus hijos para que desde pequeños digan: habla, que tu siervo oye. Porque cuando lleguen a la adolescencia estarán tan llenos de tantas cosas que no querrán oír la voz de Dios. Ponte de pie y oremos que el Señor despierte un avivamiento por escuchar la voz de Dios.